Muy buenas noches. Bueno estar aquí con ustedes hoy. Vamos a continuar con las historias que estamos viendo del Antiguo Testamento. Hoy tenemos otra buena, todas son buenas. Y yo creo que la de hoy yo creo que va a ser muy útil para nosotros. Entonces vamos a orar y después vemos la historia. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Tú nos amas y nos cuidas y cuando leemos este libro tú nos hablas. Qué milagro tan grande que Dios del universo nos hablara por medio de su palabra. Entonces Dios, te pedimos que hoy al abrir ese libro, que tú nos ayudes a escuchar tu voz, que tú abres nuestro corazón, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de tentaciones imposibles, de tentaciones imposibles de resistir. Tentaciones que vienen y uno no sabe cómo resistir la tentación. ¿Has pasado por momentos que eran, que te presentaba algo, un momento, una situación en que tú sabías que ibas a pecar y que no podías resistir? Un momento, una tentación imposible de resistir, que no podías no decir o pensar o sentir o hacer aquella cosa. Y en el momento, no lo habías hecho todavía, pero supiste, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una tentación imposible, imposible que resistir. Hoy vamos a ver una historia que trata de eso, que trata de tentaciones imposibles. Y yo creo que nos va a ayudar lo que vemos. Vamos a ver a alguien que enfrentó una tentación imposible. Vamos a ver la historia de José. Si recuerdan, la semana pasada pero vimos a Abraham, después su hijo Isaac, después su hijo Jacob. Eso nos lleva a la semana pasada. Y Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos, el penúltimo, era José. Y hoy lo encontramos cuando él sale en la pantalla en nuestra historia hoy. No es el principio de su historia. Lo encontramos en medio de su historia. Él ya no está en la casa de su padre, un hombre rico. Él no está el hijo favorecido de su padre. No, él es un esclavo. Él está en otra tierra y él es un esclavo. ¿Y cómo llegó ahí? Tiene que regresar el próximo domingo. Vamos a ver toda su historia el próximo domingo. Hoy solo vamos a ver un pedacito, y en ese pedacito de su historia, él es un esclavo, y vamos a ver a él enfrentado con una tentación imposible. Vamos a ver lo que pasó. En Génesis 39, lo voy a leer de mis notas, y en el verso 1 en adelante, Génesis 39, 1 en adelante. Cuando José fue llevado a Egipto, entonces, de buena a primera, la historia empieza mal para José. Su vida no va bien en esa historia. Fue llevado a otro país. Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante los ojos y llegó a ser su siervo personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Entonces, era esclavo, su vida no iba bien, pero empezó a mejorarse. La vida empezó a mejorar un poco para José, y después toma otro turno que no es tan bueno, se va de mal en peor. En el verso 6 dice así que todo lo que poseía lo dejó su dueño, su jefe, lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba por nada excepto de pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de esas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nada más grande que yo en la casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. Recordándole: tienes tu esposo
¿Cómo entonces podría yo hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Y eso es algo excepcional. Cuando ves a José hablar con esa mujer, con la esposa de su jefe, y él en el momento de la tentación, no está solo pensando en que no debe hacer eso por lo morales, no está pensando en la ética de la situación, que su jefe lo va a despedir, bueno, es un esclavo, entonces no lo puede despedir, lo va a castigar, y no está pensando en que no es correcto, está pensando en que si yo hago eso voy a estar pecando contra Dios, tener esa mentalidad de no es solo el pecado, es mi relación con Dios. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día, ella era persistente, pero un día él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en su mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, ella puso otro plan, empezó a cambiar la historia, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar, ese era su esposo, nos ha traído un hebreo, ese era José, para que se burle de nosotros, vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz, y cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí, salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Me imagino que tenía todo preparado para hacer el show cuando vino su esposo, y en el 17 dice, entonces ella le habló con esas palabras, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que su esclavo me hizo, se encendió su ira. Puede imaginar, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó, lo echó en la cárcel. Esa es la parte de la historia que yo no entiendo. ¿Cómo salió José vivo de eso? Piénselo, su amo, él era un esclavo y su amo era uno de los oficiales del rey del país. Y la esposa lo acusó de querer acostarse con ella y él salió con su vida. Dios lo guardó, Dios lo cuidó porque lo hubiera matado, lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, dejamos la historia ahí. Y la próxima semana veremos cómo llegó a ser esclavo y veremos lo que pasa después. Pero hoy solo vemos esa parte de su historia. ¿Qué vemos en esa historia? José era un joven solo, un joven en tierra extraña, estaba lejos de su familia, estaba solo y estaba muy vulnerable por su edad y por lo que uno supondría que sería la falta de madurez, aunque él tenía mucha madurez, pero por su edad y por estar solo, era muy vulnerable. Y le llegó la tentación imposible, una tentación imposible que resistir. Uno lee la historia, por todo lo que vino antes, uno no espera que termine la historia así, ¿verdad? Uno no espera que termine la historia con él resistiendo. ¿Por qué? Porque uno recuerda la historia de Caín y Abel, y dos hermanos van al campo y uno regresa y el otro hermano está muerto en el campo. Uno recuerda la historia de la maldad de los hombres en el día de Noé. Uno recuerda las historias y uno no espera por ver la maldad de las personas antes de José. Uno no espera que José resista, uno espera que la historia termine con José diciendo, está bien, y no lo cuentes a tu marido, pero porque esa tentación sería imposible que resistir, pero resistió. Y imposible, una tentación imposible, no solo por lo difícil de resistir la tentación, sino por las consecuencias dañinas que le caería si resistiera lo que le pasó. ¿Pero qué hizo José? Él resistió. Él huyó, él resistió primero y después huyó. Cuando ya no pudo resistir más, salió huyendo voy a comprar otra ropa, pero me voy. Y él salió, corrió, dejó la situación, resistió y después huyó. No se quedó para dar explicaciones, no regresó él salió huyendo y él sufrió las consecuencias.
¿Y no cree que él había, a lo mejor, él era el inteligente? ¿No cree que a lo mejor él había pensado que eso y eso y eso podría pasar si yo le sigo diciendo que no, niego a ella y ella es una persona poderosa y qué me va a decir? Ella podría acusarme. Me imagino que él había pensado, imaginado esa situación y fue lo que pasó. Y él, a pesar de las consecuencias, huyó. Sufrió las consecuencias, no cedió, no desobedeció a Dios. Eso es increíble. Te digo, viendo las otras historias, Adán y Eva rebelando contra Dios, voy a comer, Caín y Abel, mi hermano, mató a mi hermano, la maldad en los días de Noé, todas las historias. El papá de José, que fue a su padre engañándolo, quitando la herencia de su hermano. En cada historia casi, las historias no terminan bien, no tienen un final feliz. Son historias de personas que hacen lo incorrecto. Y en esa historia, él hace lo correcto. Él es admirable, ¿no? Y lo esperado es una final de sorpresa, buena sorpresa. Entonces, si uno dice, okay, pero ¿qué tiene que ver esa historia con nosotros? Bueno, eso ya es muy claro, ¿no? Porque hay una línea directa entre José y nosotros. Nosotros somos muy parecidos a José en el sentido de que somos tentados. Tú y yo somos tentados, lo sabemos. Y nadie va a decir, qué sorpresa, qué bueno que viene hoy. Yo no sé. No, todos sabemos que somos tentados. Vivimos con la tentación constante. Solo piensa antes, hoy, en el día, ni tiene que pensar, recordar el ayer, solo recuerda tu día de hoy. Empieza en ese momento y piensa retrasar el reloj, regresar la cinta, hasta que recuerdes la última vez hoy que fuiste tentado con algo y caíste y pecaste. No tenemos que pensar mucho, ¿verdad? Porque somos tentados constantemente. Estamos hablando con alguien y de repente colgamos y decimos, todo lo que hablamos fue chisme. Todo lo que hablamos, no hablamos nada bueno, nada que podríamos repetir a nadie más. Ojalá que no le hable a otra persona de lo que yo le dije, pero si me escuchó a mí, lo va a hacer. Todo fue chisme. O terminamos otra conversación y fue pura queja. Yo solo andaba quejando de mi vida, puro negativo. Tal vez como José, las tentaciones son sexuales. Y eso, bueno, es común para todos. Podríamos hablar hoy solo de tentaciones sexuales, pero por tener esa carne, esa naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos más pecados y más tentaciones que solo tentaciones sexuales, como encontramos en esa historia. Tal vez son tentaciones de avaricia, de querer más y más y más de lo que necesitamos y siempre estar pensando en lo que más necesitamos y queremos y hablar mal y mala palabra, mentir. Y no importa el adjetivo que pones después de mentira, piadosa o pequeño o blanco o necesaria, mentira, mentir. Somos tentados a desobedecer a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, a los padres o a la ley, a los maestros, a los jefes, a enojarse, a sentir amargura y celos y a robar, tantas tentaciones, ¿no? Y yo he mencionado varios. Y tú podrías mencionar más, yo también, porque tenemos tantas tentaciones y muchas veces esas tentaciones son imposibles para nosotros. Igual que con José, nos encontramos en esa tentación y nos parece en el momento que es imposible resistir esa tentación o porque no queremos. Porque honestamente, si fuéramos honestos, diríamos, es imposible para mí resistir esa tentación porque yo no quiero. Me gusta tanto hacer eso, decir eso, siento alivio cuando exploto en enojo. Yo no quiero resistir esa tentación. O tal vez es imposible la tentación porque por las consecuencias que trae sobre nosotros resistir. Yo sé que si yo soy el que en la llamada digo, fíjate que eso es chisme, no deberíamos estar hablando de esa persona. La otra persona, ¿qué va a hacer? Ya no me vuelve a hablar para contarme los chismes. Más bien va a hablar a otros. ¿De quién? De mí. Yo voy a sufrir daños si yo no me va a meter en la cárcel, pero cada vez que resistimos como José hay consecuencias. Perdemos amistades, hablan de nosotros, nos excluyen. ¿Cuáles son tus tentaciones imposibles? Todos tenemos algunas. Las cosas que regularmente aparecen en tu vida y tú sabes que cuando aparece esa tentación, yo peco.
50% de las veces que me aparece esa tentación, yo caigo. No me gusta admitir eso, no lo diría en voz alta, pero ¿cuáles son los tuyos, tus tentaciones imposibles? A mí tampoco me gusta pensar en los míos, pero necesario para el tema. ¿Qué debemos hacer nosotros con esas tentaciones imposibles? Debemos hacer lo que hizo José. Debemos huir. Igual que José, debemos huir. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7, nos instruye a nosotros a hacer exactamente lo que hizo José. Mira lo que dice. Por tanto, sométense a Dios, resistan al diablo. Resistan pues al diablo, Ese resistir y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Resista, huya, eso es lo que está diciendo. Deja el pecado en el momento de la tentación imposible. No lo hagas, no peques, no pequemos, eso es lo que está diciendo. Correr, como hizo José, correr en la dirección opuesta. La idea grande de esa historia de José, ¿sabe cuál es para nosotros? Los hijos de Dios huyen cuando desean desobedecer a su Padre. En los momentos cuando queremos desobedecer a nuestro Padre, huimos en la dirección opuesta. Eso es lo que deben hacer los hijos de Dios. ¿Cómo huimos? José literalmente salió corriendo, dejó su ropa, su abrigo atrás y se fue corriendo. ¿Cómo huimos nosotros? Yo no sé cómo debes huir tú, cómo debo huir yo en cada una de mis tentaciones imposibles. Pero hay una respuesta a la pregunta cómo huir. En 1 Corintios 10, en verso 13, y estamos agarrando unos versos de fuera de su contexto. Estamos usando unos versos que se encuentran en unos contextos más amplios. Entonces, mi ánimo es que asistas a tu grupo de comunidad en esta semana, porque en los grupos vamos a expandir los contextos de esos versos, pero leemos solo este verso, 1 Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea que mis tentaciones imposibles no son diferentes de los tuyos. Compartimos los mismos pecados, las mismas debilidades, todos somos diferentes, pero todos tenemos tentaciones en común. No hay nadie que es especial, que es diferente. El mío no es único. Y dice, fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. ¿Cómo huir? Es empezar a creer esta promesa. ¿Esa promesa qué es? Que puede resistir, que la tentación no es imposible, por más imposible que yo siento que es resistir en el momento cuando yo quiero decir o quiero hacer, Él dice, no es imposible, puedes. Entonces, ¿cómo huyo? Dice, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Qué dice? Dios te dará cómo huir. Para José fue una puerta y sus pies y fue corriendo. Para nosotros depende de la tentación. A veces es alejarnos de la persona. A veces es salir del lugar donde estamos, físicamente salir como José. A veces huir es apagar Facebook o apagar la computadora o teléfono o cortar la llamada. Te llamo después. Tal vez es ir a hacer otra cosa. A veces huir es cambiar el tema de la conversación o a veces huir es pensar, quizás orar por adentro por un segundo antes de hablar. Huir toma muchas formas y Dios dice, yo te daré la salida, te daré la puerta donde tú puedes salir y no es igual en cada tentación, pero Dios nos da la salida. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo se ve huir para ti en esos momentos de tentación imposible que tú dices, yo no puedo resistir en esos momentos? Dios dice, sí puedes. No estoy dejando que seas tentado más de lo que puedes soportar y te estoy dando cómo huir. ¿Cómo se ve huir en esos momentos para ti? ¿Qué harías para huir? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa cuando huimos? Cuando somos como José. ¿Qué ocurre después de huir? Uno,
Mira el verso de Santiago otra vez, Santiago 4, mira el verso 7. Sométense a Dios, resisten al diablo y huirá de ustedes. Viendo ese verso con la historia de José, me gusta ese contraste, porque ¿qué es lo que está diciendo? Dice, si tú resistes a Satanás, él huye de ustedes. Él te dejará en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que lo imposible que se siente la tentación en el momento cuando tú dices, no puedo no decir, o no hacer, o no sentir, o no mirar, o no pensar, o no puedo, no se sentirá así por siempre. Le dice, si tú resistes, el enemigo huirá de ti y te dejará en paz. O en otras palabras, Dios te va a dar alivio. Y ya no se va a sentir que es imposible resistir. Vas a sentir, no. Está bien, qué bueno que dije no y yo ya no siento abrumado con esa tentación, agobiado. Y cuando lo hacemos, y tú has sentido eso, ¿no? Cuando resistimos la tentación imposible, la tentación que quizás nunca hemos resistido, ¿qué es lo que sentimos por adentro? ¿No sientes alivio? ¿No sientes feliz como, lo hicimos, me diste fuerza para hacerlo, gracias? Y ya no caí, esta vez no caí, la próxima, ¿sabe? Pero esta vez no caí, la alegría. ¿No cree que José, aún en la cárcel, no cree que José sentía esta paz? Que sentía eso de, wow, estoy en la cárcel, pero no fui fiel a Dios. No hice lo que no tuve que haber hecho. Estoy aquí inocentemente y yo tengo mi integridad. No caí en el momento. El problema es que, pues lo bueno que cuando huyamos, pues lo bueno que sería que siempre huyéramos. La realidad, no siempre lo hacemos. Leemos esa historia de José y decimos, a veces huyo, no muchas veces, no siempre, muchas veces más bien no huyo. Yo siento que no puedo, no quiero huir, yo ni quiero resistir, quiero rendirme a la tentación y arrepentirme después. No quiero, intento quizás a huir, a resistir un poco y después fallo. Me pierdo en el momento y no me doy cuenta que estoy cayendo, que no estoy resistiendo hasta después y digo, otra vez. Yo dije que no iba a volver a hacer esto, decir eso o pensar aquello o tratar así a esa persona y lo hizo una vez más. No siempre huimos. Entonces leemos la historia de José. Por un lado vemos inspiración, ¿no? Vemos inspiración, yo debería huir como él. Y no es cierto que por otro lado sentimos condenación. Porque recordamos todas las veces que no huimos, que no resistimos, que dejamos que la tentación, y ni una tentación tan grande ni tan imposible como la de José, nos agarre y vez tras vez y sabemos cuándo va a pasar la próxima vez y nos agobia la condenación y sentimos una vez más, cada vez que no resistimos la tentación, ¿qué sentimos? Como perdedores, ¿no? Como perdedores espirituales y sabemos, yo no sirvo como cristiano, yo no sirvo como hijo de Dios, yo no sirvo, yo otra vez caí, esa es la condenación. Y esa historia de José nos hace ver nuestra necesidad de un rescatador. Necesitamos alguien que nos rescate, necesitamos alguien que nos dé la fuerza para huir. Y alguien, cosa que muchas veces no tenemos, y alguien que nos perdona cuando fallamos y no resistimos. Y lo bueno es que hay un rescatador. Hubo alguien como José, otra persona, pero como José, que fue joven, fue un hombre joven, solo, lejos de su familia, en una tierra extraña, y era Jesús. Cuando Él vino a la tierra y Él fue tentado durante su vida en la tierra, igual que José, Jesús fue tentado también. Leemos una de las veces que Él fue tentado en Lucas 4. Vamos a leer una historia de cuando Jesús fue tentado. Y vamos a ver lo que Él hizo en la tentación y veremos que Él puede ser y es nuestro rescatador cuando nosotros nos encontramos en tentaciones imposibles. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasado los cuales tuvo hambre. Entonces estaba vulnerable, ¿no? Tenía necesidad física. Entonces el diablo le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, escrito está. Él respondió con las palabras de la Biblia que tenía en su mente. El Espíritu Santo quizás le recordó, él tenía en su mente y él dijo las palabras de la Biblia. Es una buena forma de resistir cuando estamos en los momentos imposibles de sentir tentados, de decir no.
Dios dice que no salga ninguna palabra corrompida por mi boca, pero solo lo que es útil para levantar, edificar a los demás, estar gozoso siempre, en tu enojo, no peques, lento para airar, lento para hablar, porque la ira del hombre no trae la vida perfecta que Dios desea, que Dios traiga a la memoria, que nos haga recordar lo que hemos leído en su palabra y que resistamos con la misma palabra de Dios. Eso es lo que fue lo que dijo Jesús. Él dijo, no, la palabra dice. Y después, en el 5, el diablo lo llevó a una altura, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo ese dominio y gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí se me ha sido entregado y a quien quiero se la doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. En la primera tentación, la tentación era físicamente tienes hambre, usa tus poderes como Dios, agarra tus poderes y úsalo para ti mismo. No son para eso, úsalo para ti mismo. Peca contra Dios y Jesús dijo no. Y después en la segunda tentación fue, tú fuiste rey del universo en los cielos, en tu trono, y dejaste esa gloria. Tú puedes tener gloria y dominio otra vez en ese instante. No tienes que esperar y ir a la cruz. No, tú puedes tener gloria hoy. Y después Jesús contesta con la palabra. Y después en el verso 9, el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, sus ángeles te encomendarán para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es de tentación de orgullo. Tú puedes ser una estrella de rock. Lánzate de allá en Jerusalén, de la capital donde todo el mundo te va a ver. Y después los ángeles van a venir y te van a proteger. Y tú vas a ser grande y tú vas a demostrar tu poder. Te van a adorar. No vas a tener que ir a la cruz. Vas a ser grande y tu orgullo va a ir en tentación de orgullo. Y Jesús es mejor que, bueno, leemos en el verso 13. Jesús respondió con la palabra y después en el 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Le volvió a tentar, pero en el momento ya lo dejó de tentar. El diablo huyó de Jesús, lo mismo que salió en el libro de Santiago. Y Jesús, por resistir a las tentaciones imposibles en su vida, Él llega a ser un mejor José, el cumplimiento de José. José fue la sombra, Jesús la realidad, porque Jesús no solo resistió a esas tentaciones en ese momento, durante toda su vida, Él resistió a cada tentación y nunca desobedeció a Dios. Y por eso, Él puede ser nuestro rescatador en nuestros momentos de tentaciones imposibles. Cuando no podemos resistir, Él nos puede rescatar en esos momentos. Nos puede rescatar primero por darnos ayuda. Por darnos ayuda en la huida. Cuando nos toca huir, cuando nos toca salir corriendo, Él nos ayuda, nos agarra de la mano y nos ayuda a salir huyendo. Él nos rescata cuando nosotros no podemos decir no a la tentación. Busca Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado como tú y yo. Él quería pecar, pero no lo hizo. Él obedeció a Dios. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando estamos en los momentos de tentación imposible, ese verso dice, acércate a Jesús, porque Él pasó por lo mismo. Él pasó por tentaciones imposibles y ahora Él te extiende la mano para ayudarte a resistir, a darte fuerza, a ayudarte a huir, para que tú puedas salir victorioso en esos momentos. Y también Jesús es nuestro rescatador, no solo porque nos ayuda a huir, sino porque nos perdona. Nos da perdón cuando no huimos, cuando caímos. Nos quita la condenación y da su perfección. Este es el Evangelio. Un verso más, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso es Jesús, Él no desobedeció a Dios. Dios lo hizo pecado por nosotros. No dice Dios, dice lo hizo pecado, pero Dios hizo pecado a Jesús. Él transfirió a Él nuestro pecado, nuestra desobediencia, para que fuéramos hechos justicia o perfección de Dios en Él. Dice que si estás en Cristo,
Entonces, Dios llevó tu desobediencia, todas las veces que no has y que no resistirás, que no has resistido y que no resistirás, y Él llevó esa desobediencia y lo puso sobre Jesús en la cruz. Y en la cruz Jesús pagó el precio y tú estás perdonado, tú eres perdonado y tú eres perfecto en los ojos de Dios, porque Dios tomó la perfección de Cristo y lo puso sobre ti. Ahora cuando Dios te ve perfección. Eso es increíble. Jesús nos rescata en los momentos de tentación imposible. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando leemos esa historia y vemos a Jesús y vemos a nuestra necesidad en los momentos de tentación imposible? Si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir sí a Cristo, mire, no lees la historia de José como hoy, no vayas después de ver esa historia a decir, ok, yo tengo que huir de pecado, yo tengo que resistir, yo tengo que tratar de no pecar más, tengo que dejar de pecar para que yo sea más digno para Dios, yo voy a resistir y luchar contra mi pecado, voy a ser como José y huir, no, porque vas a fallar. Porque vas a fallar, todos lo hemos experimentado, todos fallamos, lo has hecho y lo harás. Sabemos por experiencia que por más que mejores tu vida, huir solo no te hace ser perfecto, te hace ser más frustrado y sentir más condenación cuando fallas. No, más bien tú necesitas un rescatador, tú necesitas entrar en Jesús, tú necesitas alguien que te ayude a huir, alguien cuyo espíritu more en ti y que te ayude a correr, a dejar el pecado, a resistir. Y tú necesitas a alguien que te perdone. Por todas las veces que tú no has huido, que tú no has resistido, todas las veces que has hecho lo opuesto que hizo José, todas las veces que fallarás en el futuro, tú necesitas entregarte a Jesús y aceptarlo como tu Señor, tu Salvador, decidir seguirle, de rendirte a Él y decir, voy a ser tuyo, ahora rescátame. Entregarte a Él por arrepentirte, por bautizarte. Cuando haces eso, la Biblia dice que recibes el don del Espíritu, su Espíritu vive en ti. Y el perdón de tus pecados, Él te rescata en esa comunidad. Cuando tú estás listo a entrar en esa relación con Dios, a ser hijo de Dios, a extender tu mano, a agarrar a Jesús, tú puedes tomar esa decisión, arrepentirte, bautizarte en cualquier momento. Solo tiene que decir a uno de nosotros si lo puedes hacer. Si ya eres un cristiano, la aplicación es igual de directa para nosotros, para tú y yo. Si somos hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, nosotros tenemos la ayuda de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su perdón cuando fallamos. Eso nos debería hacer motivar a dejar, a resistir, a huir, a dejar nuestro pecado, a ser las personas que debemos ser. Es saber que somos los hijos amados y perdonados de Dios y que Él nos ayuda a huir del pecado y que tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Esto nos debe llenar de valor, decir yo, con la ayuda del Espíritu Santo, yo seré como José. Yo huiré, por más que he fallado en el pasado, yo huiré en el futuro. Y cuando caigo, yo agarraré la mano de mi rescatador y le agradeceré por su perdón y seguiré luchando. Entonces, hoy lo que quiero pedirte que hagas, si tú eres un cristiano, si estás en Jesús, yo quiero pedirte que hagas algo, que planees tu salida, que planees cómo vas a huir. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones imposibles que te enfrentan? ¿Y cómo sería huir de esas tentaciones? ¿Qué harías en el momento de la tentación imposible? Mañana, cuando te pase la misma cosa y la gente, ¿cómo se miraría huir? ¿Qué harías para huir? ¿Cómo vas a huir de esa tentación? Porque hoy, contestando esa pregunta, estamos planeando cómo vamos a huir, estamos planeando la salida, estamos preparándonos para el momento que nos toque estar enfrentados con esa tentación una vez más. Hoy vamos a terminar por agradecer a nuestro rescatador, el que nos hace dignos, que nos hace perfectos cuando no lo somos. Si tú estás en Cristo, si te has entregado a Él por arrepentirte, bautizarte, si tú eres un cristiano, te invito mientras cantamos que tú pases y tomes la Santa Cena
y que tú tengas un tiempo de comunión con tu Salvador, que recuerdes su muerte y su sangre, su cuerpo que fue quebrantado por ti, y que todos por igual cantemos a Él y que tengamos comunión con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por el día de hoy. Gracias por poder estar aquí en ese lugar y una vez más recordar la llamada que tú haces a tus hijos de huir, de resistir, que no hay tentaciones imposibles para nosotros, que podemos vivir en victoria a través de tu Espíritu. Dios, te pido ahora que tu Espíritu Santo nos dé convicción. A los que no son tus hijos, Dios, te pido que le des convicción de que tienen que entregarse a ti. Que tienen que tomar esa decisión de arrepentirse, bautizarse, entregar su alma a ti. Y a los que somos tus hijos, que tu Espíritu Santo, te invitamos hoy, Dios, te pedimos, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la convicción de cuáles son las cosas que ya son tan habituales en nuestra vida que ni los consideramos pecados, pero son pecados. Son tentaciones que han sido imposibles que resistir hasta el momento. Te pedimos, Dios, que tú nos des la fuerza, la presencia de mente en esos momentos a través de tu Espíritu a huir, a resistir, a ser como José. Y que tú nos des victoria sobre nuestra carne, sobre la tentación. En tu nombre oramos. Amén.